Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver el último tema del bimestre en lo que respecta al curso de comunicación y es el tema del reportaje. Ya con este tema finalizamos el bimestre. Por cierto, no hay tareas sobre este tema, solamente es puro video, pero igual tienen que verlo porque voy a preguntar en la clase en vivo. Entonces, por favor, préstenle mucha atención. Recuerda que un reportaje es un texto en el que tú me brindas más detalles en torno a una noticia, ¿no? Es por eso que un reportaje profundiza en torno a un acontecimiento noticioso, ¿no? Te da más detalles, te hace conocer algunos aspectos que en un principio la noticia no te mostraba. Porque recuerda que la noticia es simple, la noticia se contenta con solamente darte detalles sencillos. En cambio, si tú deseas investigar a profundidad, entonces ya pasa a llamarse reportaje. En cuanto a los tipos, recuerda que hay algunos reportajes llamados científicos, que son reportajes especializados en mostrarte, en darte a conocer los progresos y los avances científicos de la época, ¿no? Por ejemplo, todos los reportajes de estos últimos días que se sacaban en torno a las diferentes vacunas que están saliendo para la COVID, ¿no? Son reportajes científicos porque te decían cómo estaba evolucionando la vacuna Pfizer, por otro lado la Sinopharm. Entonces, esos son ejemplos de reportajes científicos. Tenemos también los llamados reportajes investigativos, en la que ya, valga la redundancia, ¿no? Investigan a profundidad un acontecimiento que ha ocurrido. Por ejemplo, imagina que haya ocurrido un crimen en una casa en Miraflores, no sé. Entonces, un reportaje investigativo ya te da detalles sobre el criminal, te da detalles sobre la vida de la víctima, ya profundiza todo lo que puede investigar para que tú conozcas por qué de repente se ha dado este crimen, ¿no? De repente, conociendo la vida de los implicados, podemos descubrir los motivos de este crimen. Entonces, un reportaje investigativo profundiza un hecho noticioso. Y por último, un reportaje explicativo consiste en investigar sucesos que resultan importantes a nivel popular. Por ejemplo, ¿no? Si hacen un reportaje sobre las elecciones presidenciales, que incluso hoy en día no definan aún un ganador, ese es un ejemplo de reportaje explicativo, ¿no? Porque el periodista que hace el reportaje te tendría que explicar detalladamente por qué hasta hoy en día no dicen que el ganador o la ganadora es tal, ¿no? Entonces, un reportaje explicativo profundiza sobre hechos de índole popular. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene un reportaje? Un reportaje puede abarcar cualquier tema. Puede ser un reportaje de economía, un reportaje de salud, un reportaje de lo que es el campo cultural, la literatura de repente. Entonces, uno puede coger cualquier tema, siempre y cuando sea un tema de interés público, obviamente, para elaborar un reportaje, ¿no? Y obviamente tienen que ser, como dice ahí, temas actuales, de interés público, no sé, hasta incluso viajes también, problemáticas sociales, la cultura de un país, de deportes también, en fin, tú puedes escoger cualquier tema, siempre y cuando tú profundices sobre ese tema, no investigues. Ahora, todo reportaje tiene que ser interesante, porque recuerda que un reportaje dura, tiene su tiempo prolongado de duración, algo de 15, 20 minutos, si es televisado, ¿no?
y si es en un medio escrito abarcará sus 2 o 3 páginas, básicamente las páginas centrales. Entonces, como es extenso, tienes tú que ser experto en mantener el interés del lector para que éste lo siga leyendo hasta el final, para que no se quede a la mitad. Es por esa razón que todo reportaje debe ser interesante y sobre todo ponerle un buen título. No le vas a poner, por ejemplo, reportaje sobre un crimen. O sea, tienes que inventarle un título bonito, llamativo. Un reportaje tiene diversos canales de difusión. Puedes tú leerlo en un periódico, en una revista. Básicamente los periódicos sacan reportajes los fines de semana, ¿no? No es una cosa que se pueda sacar diariamente, ¿no? Porque hace falta un tiempo para investigar. Entonces, básicamente los reportajes salen los fines de semana. Y lo mismo ocurre con la televisión también. Por ejemplo, programas como Panorama, el mismo Cuarto Poder, son programas que en vez de noticias te hacen conocer reportajes, ¿no? Te da reportajes. En cambio, los programas de lunes a viernes te dan noticias, ¿no? Porque te dicen lo que pasó a grosso modo, de manera sencilla, ¿no? Entonces puedes ahí ver la diferencia, ¿no? Los reportajes son algo más trabajado, más investigado. Y todo reportaje es objetivo. ¿Qué significa eso? Ya ustedes lo deben saber. Es objetivo porque el periodista que hace el reportaje no puede opinar, solamente tiene que limitarse a informar, a darte a conocer los detalles mínimos del hecho. No puede meter su opinión. Ahora, ¿qué estructura posee un reportaje? Bueno, hay un titular que, como hace un momento te dije, tiene que llamarte la atención, tiene que ser creativo, ¿no? Debajo del titular empiezas con tu párrafo inicial o párrafo de entrada. Ojo que eso solamente es para el caso de reportajes escritos, ¿no? No para los que pasan por televisión. Aunque básicamente también siguen la misma estructura. Bueno, en el párrafo inicial tú tienes que captar la atención del receptor y presentas el tema sobre el cual tú has elaborado tu reportaje, ¿no? Das a conocer el tema. O sea, ¿no? En otras palabras, tú en el párrafo inicial presentas la noticia porque cuentas qué cosa pasó de manera general. Y ya en el cuerpo del reportaje, que está ocupado por muchos párrafos, ahí tú recién ya desarrollas el tema, informas al público todos los mínimos detalles que has investigado, das a conocer el resultado de tu investigación, todo eso ya va en el llamado cuerpo. Y en el párrafo final o epílogo, ya tú brindas una idea final, ¿no? Es como un resumen de todo lo que has dicho, de las partes más importantes, obviamente, o como una conclusión. Así que chicos, eso es todo, es una clase netamente teórica. Y de todos modos, por favor, véanlo bien para poder hacerles preguntas el día del Zoom. Cuídense mucho, muchas gracias.